Que vamos a seguir conversando al respecto, pero con alguien muy especial también, con un ex embajador de Chile en el Reino Unido, don Fernando Reyes Mata, que ya está conectado con nosotros. Don Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. No, nunca he sido embajador en el Reino Unido, pero no. sí he sido embajador ante la reina. Les digo por qué. Porque fui embajador en Nueva Zelanda, entre otras de mis responsabilidades. Y ahí, claro, pues, ahí entramos al tema por un costado. Lo que pasa que... Eso, don Fernando, explíquenos eso. Era embajador de Chile en Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda es parte de la Gran Commonwealth, en donde la reina mandaba. Así claro. Es. Ya. Por ahí vamos. Ya. Bueno, la cosa, claro, son 56 países los de la Commonwealth, traducido Comunidad de Naciones. ¿Cuántos? Esta es una herencia. 56. Comunidad de Naciones es el nombre en español de Commonwealth. Ya. Y lo importante es que yo creo que lo que ocurre con la reina Isabel es que ella tiene varias dimensiones. Escuchaba un poco lo que ustedes decían. Yo creo que ella es el eslabón entre el siglo XX y el siglo XXI. Claro. Vean ustedes los símbolos. Por ejemplo, cuando se produce la coronación de la reina, es la primera vez que la televisión transmite un acto de estas características, y eso ocurrió con la televisión británica. La primera vez que la BBC sacó cámaras a la calle, imagínense, eso fue el 52. Cuando ella muere, estamos en el mundo digital absoluto que permite conversaciones como esta, que nos permite conectarnos de lado a lado del mundo, etc. Entonces, ella es el eslabón entre la era industrial, la era de la gran desarrollo económico de industria, a la era digital. Está viva en una y está viva en la otra. Eso por una parte como un comentario. Y la otra cosa que Fernando, sí. Porque claramente, bueno, se ha dicho, se ha hablado que ella quizás vio y vivió los hitos más importantes del mundo, y claramente, o sea, si lo marcamos en términos visuales solamente, estuvo en la primera transmisión y con todo el cambio y con todo el proceso de la mujer también. Claro. Exactamente. A ella le toca en realidad dejar atrás el Imperio Británico, que había sido un tremendo imperio, cuando empieza el proceso de las independencias, de las autonomías de los países en África, en Asia, y también incluso aquí en el continente nuestro, Jamaica y otras islas del Caribe, por ejemplo, que eran parte del Imperio Británico, pues pasan a ser la Guayana inglesa, que se convierte en Guyana, etcétera. Todo esto pasa a ser, ¿qué cosa? Que termina el Imperio Británico y se convierte en esto que se pasó a llamar la Comunidad de Naciones. En un primer momento incluso se llamó Comunidad Británica de Naciones, después solo quedó Comunidad de Naciones. Pero entonces a ella le toca pasar de cómo se manejan. Después siempre se ha dicho en estos comentarios entre ayer y hoy que ella era un símbolo, pero que no tenía roles políticos. Yo diría sí y no. En primer lugar, desde el 52 hasta 1965, o sea, casi 13 años, ella sí intervenía en la decisión para nombrar al primer ministro del Reino Unido. De ahí en adelante, por líos que había entre los conservadores, al final le dijeron, ¿sabe qué? Mejor esto lo vamos a resolver nosotros con votación interna y usted después elige, ratifica, etcétera, en términos de definiciones. Y así ha sido hasta antes de ayer, que es muy impresionante cómo cumplió su rol hasta hace 2 días, ¿no? Eso lo comentábamos con Carolina fuera de cámara, como ella, 2 días antes de fallecer, recibe a Liz Truss como primera nueva ministra de Reino Unido. Don Fernando, una pregunta. ¿Usted alguna vez la conoció en persona? ¿La vio? A ver, bueno, yo soy de la prehistoria de la televisión chilena. Fui conductor de programas entre el 61 hasta el 71. ¿Sí? Primero en Canal 9, que se llamaba, después en Canal 13. Bueno, pero también fui director de revistas en aquella época donde los jóvenes podíamos llegar a ser directores de medios. Y en ese contexto, cuando ella visita Chile en noviembre del 68, hay un encuentro con algunos directores de medios, entre los cuales me encontraba, y allí se produjo una conversación muy suelta, simpática de alguna forma, en media hora y en el Hotel Carrera, donde hoy día está el Ministerio de Relaciones. Y en esa conversación, ella de pronto, de una manera muy sutil, muy suave, como que está preguntando una cosita de cualquiera, dice, bueno, ¿y cómo son los jóvenes ahora en Chile?
¿Pero qué la pregunta tenía un trasfondo político? Bueno, había tenido lugar la reforma en la Universidad Católica, la toma de la Católica, estaba la Universidad de Chile en plena reforma. Era toda una época de un gran movimiento de los jóvenes de los años 60, con una dinámica de proyecciones de lo que aquí ocurría incluso a dimensiones internacionales. Había todo un tema con la Iglesia Católica también, compromiso, etcétera. La resonancia de lo que se llamaba la patria joven, el movimiento joven que venía desde la izquierda, todo eso constituía una suerte de ebullición. Piensen ustedes que gobernaba el presidente Frei Montalva, pero el presidente del Senado era Salvador Allende, al lado del cual ella hizo su discurso ante el Congreso Nacional en Chile. Entonces, cuando ella dice, ¿cómo son los jóvenes hoy en Chile?, era como que estaba preguntando a qué jugábamos, qué deporte nos gustaban, pero en realidad la pregunta era, hábleme de lo que ocurre en este país. Exacto, o sea, todo el movimiento político que estaba ocurriendo en ese minuto. Qué importante, don Fernando, haber vivido de cerca quizás esa visita. ¿Cuál era el ambiente de la recepción del pueblo chileno en la época? Me imagino que había jolgorio, que era una visita más que importante y protocolar en el país, y se debe haber preparado Chile mucho tiempo también para esto. Bueno, la verdad que esto tenía un precedente. La recepción que había tenido el presidente Frei Montalva el año 65 en Londres, una recepción espectacular para un mandatario latinoamericano, con carrozas por las calles de Londres, la recepción en Buckingham Palace, todo ello fue extraordinario para la época, y para Chile naturalmente era de un impacto muy, muy grande aquella visita, que había sido no solo a Inglaterra, sino también a otros países de Europa, pero la recepción en Londres había sido muy significativa. Y de ahí en adelante, el embajador Mariano Fontecilla fue clave en todas las gestiones que hizo en función de lo que se pensaba que debía ser una visita que haría la reina a Chile. Y esta visita, piensen ustedes, tiene lugar primero por Brasil y luego por Chile. Pero en Brasil había junta militar, había gobierno militar, había dictadura, había condiciones muy distintas. Cuando viene a Chile, la recepción es extraordinaria, la multitud en las calles, ustedes lo están viendo aquí en ese momento. Las condiciones fueron en consecuencia de una visita a la cual se le dio una altísima trascendencia. Y al mismo tiempo, ella tuvo oportunidad de encontrarse con líderes políticos de todos los sectores. Eso fue también muy, muy significativo. Por supuesto que ahí estamos viendo la escena cuando Frei fue a Londres, y miren que lo reciben ahí en la estación donde él llegó, y allí está justamente el momento en que va recorriendo precisamente Londres. Entonces había un antecedente de la interacción. El proceso chileno en Europa tenía mucho interés, mucha resonancia. La primera vez que había un gobernante demócrata cristiano en el gobierno, esto ocurría en Alemania y en Italia en aquella época, y de pronto aparecía esta perspectiva. En definitiva, pasaron muchas cosas. Ahí tienen a Leonel Sánchez. ¿Por qué? Porque la reina, entre otras cosas, concurrió a un partido de fútbol, a un clásico entre la Católica y la Chile. ¿Para qué decir entonces que los variables? Y por cierto, la vinculación con la Marina. Oiga, Fernando, sí. yo quiero hacerle un par de preguntas ahí que se me agolpan. Primero, ¿ella en qué contexto vino? ¿Vino con otros presidentes, con otra gente, o vino sola? Y en segunda instancia, cuando hablamos de la reina Isabel, que se le da la venia, digamos, a los primeros ministros de Gran Bretaña, ¿demostró en algún momento alguna tendencia política? Y por ejemplo, el martes que fue a saludarla Liz Truss, que es la nueva premier de Gran Bretaña, ella le puede decir, sabe que no me gusta, sáquenla. ¿Existe esa posibilidad o no? No, esa posibilidad no. Ya. Pero sí la posibilidad de la orientación y de los temas que ella ve como principales. Por ejemplo, ha trascendido por biografías que se escribieron de alguien que fue uno de sus ayudantes allá en la monarquía, en la Casa Real, ¿no es cierto? Y está claro que a ella no le gustaba la forma que Margaret Thatcher estaba conduciendo los temas. No le gustaba. ¿Es de izquierda o derecha la reina? No, la Margaret Thatcher fue una conservadora que echó a andar junto con Reagan en el mundo todo este tema de la economía neoliberal. Claro. El Estado para abajo, todo lo que se pueda,
y la economía en manos privadas, todo lo que se pueda. Esa fue su dicho caricaturescamente, pero en dos palabras. Entonces, pero esto provocó, en el caso de Gran Bretaña, problemas serios de desempleo y de condiciones económicas muy complejas. A la reina, según se sabe, le preocupaba este tema y lo comentaba con sus asesores inmediatos. También me parecía inadecuado, inaceptable que Margaret Thatcher no condenara el apartheid que estaba ahí en Sudáfrica. Nelson Mandela estaba preso. Entre paréntesis, queremos decir que sí, ella tuvo una relación con Nelson Mandela de especial vinculación. Nelson Mandela era el único que le decía Isabel. Qué buen recuerdo y qué buen comentario, don Fernando, porque la verdad que, claro, a mí se me había olvidado esa relación tan cercana que tenían ambos. O sea, podríamos decir una mujer precursora en muchos aspectos y también muy líder a nivel mundial por distintos motivos y distintas aristas. Mira, ahí estamos, claro, con algunos problemas de conexión con don Fernando. Pero mira, personalidad que marca un tiempo histórico. ¿Tiene y qué rol no tiene? Tiene un rol de la simbología. Ahí están los británicos hoy día rindiéndole los honores que le rinden, porque desde lo que ella fue con jovencita durante la Segunda Guerra Mundial, el momento inesperado que le toca asumir la monarquía, porque incluso ustedes lo saben, ni siquiera a su padre le correspondía ser rey, porque le correspondía, y inesperadamente viene la renuncia o deja el cargo, ¿no es cierto? Toda la historia que sabemos del hermano, y entonces asume el rey Jorge, y en consecuencia cuando muere el rey Jorge le toca a ella ser reina, y miren ustedes lo que le tocó, o sea, asumir un rol que la historia le colocó sobre la marcha en la vida, y gobierna más incluso que la reina Victoria, más años. Claro. Don Fernando, la relación que tenía Chile con el Reino Unido en la época en que ella lo visita, en 1968, ¿marca también la tendencia que viene para después con relaciones internacionales con el país? Bueno, ahí tenemos unos itinerarios con algunas dimensiones complejas, ¿no es cierto? En particular, nosotros, claro, el año 68 en aquella visita podemos decir que estamos en un nivel altísimo de vinculaciones, de respeto, mutuos, de interés, pero después ocurre lo que pasa en Chile, viene el golpe militar, cambian las condiciones. Allí hay una doctora, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que estuvo detenida y que hubo incluso momentos en que ella estaba desaparecida, y esto provocó una protesta formal de la Cancillería británica ante el gobierno de la Junta Militar. Y después, claro, viene el incidente del 82, donde definitivamente Chile, ahí ya estaba la primera ministra Thatcher. Por eso que la ministra Thatcher visitó a Pinochet en Londres cuando estaba preso allá, como para agradecerle el apoyo que le había dado en el momento de la confrontación con Argentina por las Malvinas. Entonces, Punta Arenas fue un lugar base de apoyo para el movimiento británico en aquel instante, algo que fue muy complejo y costoso, una decisión para Chile, que solo con los gobiernos democráticos se pudo superar un poco la herida latente que había en la relación entre Argentina y Chile. Y se arreglaron los problemas, ¿no es cierto? Pero hubo en aquel instante una complejidad de apoyo a las tropas británicas y al movimiento de inteligencia militar británico desde el sur de Chile, eso es real. Ok. Fernando, ¿hay alguna fórmula para diferenciar, o no sé si usted que está en este mundo también de la política, ¿es distinto decir Reino Unido a Gran Bretaña o ambas corresponden? No, lo que pasa es que corresponden, pero son distintas dimensiones. El Reino Unido incluye Gales, Escocia, Inglaterra. Entonces, esas son las características y por eso, y una de las tareas precisamente de la reina Isabel fue mantener la unidad del Reino Unido. Piensen ustedes que hasta hoy día hay fuerza y movimiento en Escocia, por ejemplo, que dicen, no, nosotros queremos independencia. Es un poco parecido el proceso de Escocia al de Cataluña. Claro. Oiga, ¿y Gran Bretaña qué implica? Entonces ella trató de mantener eso, y en segundo lugar, mantener a través de la llamada Comunidad de Naciones, el Commonwealth, esta interacción de una especie de cultura británica.
Cuando sube el Everest, yo me tocó conocerlo a él, a quien llegó por primera vez, el neozelandés que llegó por primera vez a la cumbre del Everest, ¿no es cierto? Todos los diarios en el mundo dijeron que un súbdito británico había llegado a la cumbre del Everest. 50 años después, cuando se conmemoraba el hecho, todos los diarios hablaban del neozelandés. Y eso es muy interesante porque marca justamente, en el caso de Nueva Zelanda, la diferencia de condición de nacionalidad, de identidad de un país dentro de la comunidad, cada uno de los países. Jamaica, un ejemplo nítido en el caso del Caribe, aquí en el continente de América Latina y el Caribe. Jamaica, ¿no es cierto?, que logra constituir su identidad, su fuerza, es decir, sí, continuamos siendo parte de la comunidad británica, pero nosotros tenemos nuestra identidad, nuestra música, nuestra fuerza propia, cosas de ese carácter. Ella supo manejarse con la diversidad de las culturas. Es una anticipada, yo he estado estudiando un poquito eso, es una anticipada en esto de entender la diversidad cultural. Un tema tan complejo en el mundo de hoy, cuando nosotros decimos cuál es el problema de entenderse con China, por ejemplo, porque hay quienes quieren que China sea como el mundo occidental. Hay que entender qué es lo que quiere ser ese enorme país, o India también. Entonces, son dimensiones de entender la diversidad cultural. Yo tengo la impresión que la reina Isabel, en ese sentido, fue una persona que se anticipa a lo que es propio de los temas del siglo XXI, de la diversidad cultural. Tal cual como usted lo dijo en un comienzo, fue quien tuvo la visión y también la experiencia de vivir todo el cambio mundial entre 2 siglos. Don Fernando, ¿cómo observa usted que va a ser este próximo periodo de la monarquía con el rey Carlos ya? Bueno, Carlos III, como ahora lo tenemos que empezar a aprender a llamar. Carlos III. Bueno, claro, si uno hace la lectura un poco de su vida personal y de la forma en que siempre vivió hasta ahora a la sombra de la reina y el peso de la reina, uno puede hacer una lectura bastante, digamos, liviana, por decir de alguna forma. Yo tengo la impresión que junto con esos hechos que se conocen, está cuáles han sido las vocaciones especiales, y aquí hay 2 datos. Sus vocaciones, sus preocupaciones particulares han tenido que ver con lo que hoy día llamamos el desarrollo sostenible y también con el cambio climático y las problemáticas de la biodiversidad. Pero de eso viene él trabajando en esos temas desde hace 30 años. Entonces, de pronto, tenemos que el mandatario, el jefe de Estado, en realidad, del Reino Unido, viene instalado en lo que llamaríamos una agenda contemporánea. ¿Por qué? Porque los temas de desarrollo sustentable son los que hoy día tenemos. Esto de la economía circular, el cambio climático, para qué decir, como lo estamos viviendo, etcétera. Entonces, yo tengo la sensación que él tiene la oportunidad de decir qué orientaciones va a tener el Reino Unido bajo su conducción de aquí en adelante, en función de qué, del siglo XXI. Él se formó en el siglo XX, pero sus temas y toda la dimensión que lo esperan, lo que decía al comienzo, él tiene que caminar mucho más con la era digital. Y la era digital significa, entre otras cosas, que el poder que siempre ha tenido Gran Bretaña en el ámbito de la economía financiera mundial lo reactiva y que lo siga teniendo. Y le corresponde además conducir y llevar la monarquía de un Reino Unido o una Gran Bretaña, etcétera, que se salió de la Unión Europea recién. Esa es la herencia que recibe. Entonces tiene que ver con una agenda distinta. Una agenda distinta que él va a estar atento a seguirla. Don Fernando, ha sido un placer poder compartir y conversar con usted. Yo los felicito por la vanguardia que están haciendo ahí en esta diversidad de canales de televisión. Para serle franco, me recuerda a mis comienzos. Gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Carito, ¿nos vamos a un corte y a tomar un cafecito? Vámonos a un corte comercial, pero solo...